Listo, Ya ella me aparece sí, el grabando. audio. Ya está grabando ya. Bueno, entonces nosotros estamos, como le mencionaba, nosotros estamos viendo la materia práctica investigativa con el profesor Edward. Tenemos para esta actividad la entrevista a un psicólogo comunitario, que en este caso el profesor nos colaboró contactándonos con usted. Pues nuestro grupo de trabajo está conformado por Elisander Vera, Ana María Vanegas, Erika Méndez, Gunnar Palacio y yo. Mi nombre es Estefanía Orjuela. El objetivo que tenemos planteado para la entrevista es caracterizar la situación actual de la psicología comunitaria en el contexto local. Es un ejercicio de ¿Entendiéndolo local como retroalimentación. Bogotá? ¿O local como qué? Perdóname la interrupción. En el ámbito directo de la psicología comunitaria. Las preguntas están Ok, relacionadas más al enfoque comunitario, realmente todas están relacionadas a esta área. ok. Qué Es pena, una... interrumpo. Sí, profe, el contexto que vamos a trabajar va a ser Pero sí, Bogotá. sí hace referencia a Bogotá. Ok, Bogotá. vale, listo. Para yo ubicarme. Vale, Sí, señor. Bogotá. Listo. Es un ejercicio de retroalimentación. Entonces, compañera, ¿puede compartir por favor la pantalla del consentimiento para que el profesor lo pueda conocer y nos colabore leyendo este punto? Regáleme un segundito. Segundito. ¿Dónde? Y... ¿Listo? Se ve muy pequeñito, pero es que me tocó el celular porque tengo un problema de señal. No me está funcionando el internet. Tendría que agrandar como un poco. O si quieres, Elisander, ¿Listo? abre Ahí el se ve. documento y en la parte de abajo le aumentas un poco, que están 100, de pronto aumentándole un poco, el profesor puede leer un poco mejor. Ahí ya Ok. leo, ahí ya lo puedo leer. Ahí ya puedo leer. Ahí alcanza a ver, profe. Sí, yo alcanzo a leer ahí, no se preocupe. Pues al consentimiento Listo, profe. informado. Sí, señor. Listo. Al consentimiento informado respondo que estoy de acuerdo y que podemos hacer formulación de la encuesta, ¿vale? Listo, muchísimas gracias. Entonces voy a iniciar haciendo las dos primeras preguntas. Le vamos a realizar 12 preguntas. La primera es, ¿podría compartirnos dónde y cómo fue su formación de pregrado como psicólogo comunitario? ¿Dónde y cómo fue la formación de pregrado? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, pues lo que puedo decir es que soy graduado de la universidad, de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Mi formación de pregrado es en el enfoque empírico-analítico. Yo no recibí sino una materia de psicología social durante toda la carrera. Y básicamente el enfoque más fuerte que predominaba a nivel de orientación vocacional era psicología organizacional y psicología clínica. El enfoque comunitario no estaba presente ni el enfoque educativo, porque el enfoque que tiene hoy la universidad es para formar psicólogos en básica y en estas dos líneas de psicología aplicada. Eso les puedo Listo. contar. ¿Y tiene alguna especialización, posgrado en el área de psicología comunitaria? Una especialización, estudios en psicología educativa
y tengo una maestría en desarrollo educativo y social del Instituto de Investigación CINE, que tiene un convenio con la unidad pedagógica. Ahí recibí buena parte de la fundamentación en términos de lo que tiene que ver con los elementos de la psicología educativa y comunitaria. Eso fue acá en la ciudad de Bogotá. Sí, en Bogotá. Listo, compañera, puede continuar. Buenos días. Erika, buenos días. Te escucho, pero no te veo. ¿Te ¿Cómo gusta ser estás? omnipresente? Muy bien, cuéntame. Hola, buenos días. Ahora sí te veo. Hola, vale, yo Hola, continúo con Erika. Cuéntame. continúo con la tercera pregunta. ¿Se ha vinculado en alguna institución para trabajar como psicólogo comunitario? No, realmente en las organizaciones sociales los cargos no están ligados necesariamente a... O sea, no se puede decir estoy buscando un psicólogo comunitario desde mi experiencia. Desde mi experiencia normalmente se buscan asesores de proyectos y allí se buscan perfiles psicosociales. Entonces, no va a ser frecuente si ustedes buscan internamente en este aspecto con estos cargos. Generalmente las convocatorias de las organizaciones sociales son con espectros más amplios a nivel profesional. Y lo que me parece sustancial compartirles es que normalmente se busca una experiencia previa en procesos sociales, ya que las organizaciones sociales vinculan generalmente a aquellos que han participado en sus procesos. No siempre, pero ocurre con alguna frecuencia, especialmente hace unos años. Hoy el mercado está mucho más competido, por decirlo de alguna manera, y algunos privilegian los títulos y otros privilegian la experiencia. Yo soy partidario del equilibrio, siempre y cuando quien ejerza en lo social tenga una vinculación con una causa social. Pero es difícil, por lo menos en mi caso, pensar que uno viera a alguien que quiere trabajar como psicólogo comunitario sin haber tenido una experiencia previa, sea en su fundación comunal, en su grupo parroquial. Entonces, digamos, no es fácil ver una convocatoria que diga concretamente necesitamos un psicólogo comunitario. No. Es asistente de proyectos o gestor de proyectos, o muy en términos del área en la que se mueve, también anotando porque el área social es muy interdisciplinaria, yo diría que transdisciplinaria realmente. Entonces pueden haber otros perfiles que también tengan la experiencia y que puedan moverse con cierta fluidez en el ámbito. Eso sería lo que podría agregar. Vale, Erika. entonces vamos a la siguiente pregunta. Y para usted, ¿cómo ha avanzado la psicología comunitaria en su contexto local o regional? Hay dificultades en la conexión y no te entiendo la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Vale, no importa, la repito nuevamente. Para usted, ¿cómo ha avanzado la psicología comunitaria en su contexto local o regional? Yo creo que en general hay pocas universidades que forman académicamente para
psicología social comunitaria. Realmente la pionera en eso fue la universidad, la UNAD, que cuando plantea su formación a distancia tiene claramente un enfoque social, pero que luego con la promulgación de la ley borran de tajo toda esa especialización que se había dado en un comienzo, siendo esto, pues, entre comillas, bueno para organizar el tema de la educación superior, pero malo para los territorios, puesto que realmente estaban cumpliendo una función muy interesante en los territorios más lejanos al centro, en las periferias, porque tenían a muchos a conectarse y a estudiar a distancia enfocados en lo social y comunitario. Yo creo que, digamos, yo voy a plantear una tesis que la he venido formulando hace muchos años, más de 10 años. Yo fui docente en social comunitaria en la Minuto, en Popayán, que se llama la Fundación Universitaria Popayán. Y yo lo que sostenía es que definitivamente tendría que haber un enfoque para que la gente tuviera las habilidades para empezar a trabajar en Cauca, que es un departamento con muchas organizaciones sociales, de una vez. Pero creo que el mercado laboral se ha impuesto a las enclenques capacidades de la academia para responder a las necesidades sociales. Entonces, hoy sale mucho psicólogo que por accidente o por conveniencia termina trabajando en lo social. Creo que le faltan muchas herramientas, todos carecemos de herramientas cuando salimos porque no hay un enfoque claro, porque no hay unas metodologías suficientemente refinadas, pero creo que eso está despertando a otras facultades a trabajar desde lo social. Ya hay mucha especialización en metodología de intervención social, no creciendo. Por ejemplo, en Popayán abrieron esa especialización que tiende a convertirse en maestría. Pero en Bogotá, pues digamos, Bogotá es un escenario muy grande que tiene muchas organizaciones sociales, la mayoría, pues hay un énfasis muy grande de lo religioso a través de las pastorales sociales, pero también hay todo tipo y como el poder está centralizado en Bogotá, buena parte de las ONG tienen, las más importantes tienen asiento en Bogotá, generan gestión de recursos en país y luego trabajan en las regiones. Entonces yo siento que, digamos, la psicología ha venido ocupando un lugar cada vez más trascendental en lo social, pero todavía falta mucho por avanzar porque no hay una conciencia como gremio de la importancia y porque buena parte de la hegemonía psicológica está en escuelas que no responden a un enfoque crítico, a un enfoque latinoamericano y social. Y obviamente, pues por las condiciones de pandemia han hecho que las condiciones de práctica se vean reducidas sustancialmente. Entonces, pues ser psicólogo online, es cualquiera al territorio, pues eso acarrea múltiples dificultades, ¿no? O sea, el que Erika la vea plana, sin volumen, sin lo que significa la especialidad, pues eso tiene implicaciones. Y obviamente, pues algunos creen que la pandemia debe ser una limitación porque tenemos que cuidarnos y otros creemos que pues hay que seguir adelante, hay que tomar medidas de precaución, pero no hay que interrumpir la vida por eso. Entonces, pues las universidades más conservadoras, como la Minuto, pues no tiene, la apuesta es cumplir con lo que está instituido por el Estado, que ustedes ya saben en manos de quién está. Entonces va mal. Y mientras los psicólogos no nos movilicemos para mirar unos cambios estructurales a nivel de formación y a nivel como tal de incidencia de nuestra profesión y nuestro campo de acción, pues vamos a seguir igual. O sea, no muy bien. Eso es lo que yo siento. Yo siento que nos falta gremiarnos y nos falta fortalecer líneas de acción que puedan realmente hacer del psicólogo un sujeto crítico a nivel social. Pero que hemos avanzado, perfecto, sí. Gracias. Sí. Vale.
Vale, ok, gracias. Voy a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos que deben afrontar los psicólogos comunitarios en este contexto? Creo Cuando que va muy dices ese ligada a la contexto pregunta anterior. actual, ok. Sí, señor. Bueno, el primer reto es mantener el vínculo en la distancia. Ese es el primer reto porque buena parte de la acción del psicólogo social comunitario está ligado en movilizar las fuerzas de las comunidades, ¿sí? En acompañar y agenciar los cambios que son necesarios en las comunidades. Sin embargo, pues creo que, como mencionábamos, pues ahí la gente suele pensar que lo que dicen los noticieros es cierto. Y pues solamente en la medida en que se entra en procesos críticos uno es capaz de cuestionar lo que el estado de las cosas sugiere como verdad. Entonces, pues claramente, ante la presencia de la pandemia, pues se han desactivado una multiplicidad de procesos sociales producto pues de las limitaciones que se están imponiendo, que algunas son justificables y otras son bastante cuestionables, y otras son absolutamente falsas y tienen otro tipo de intenciones de carácter político. Pero les voy a dar un ejemplo porque hace poco en mi trabajo estaba entrevistando al director de Casitas Bíblicas, que es una ONG que trabaja en el sur de Bogotá, que tiene una influencia muy importante. Ellos tenían una población directa a la que atendían de 622 personas. Hoy solamente están trabajando con 200. Hay una merma o una disminución a una tercera parte de la población que pueden atender. La emergencia económica es inminente y pues requiere profesionales que sean capaces de entenderla y de asumir el liderazgo en procesos de construcción de redes de solidaridad reales, no de asistencialismo solamente. Y yo siempre pongo el ejemplo de lo que considero que puede ser nuestro horizonte en la actual crisis mundial. Hacia finales del año 2000, Argentina vivía una de las crisis económicas más grandes de Latinoamérica y pues siendo tan creativos, hay que decirlo, y con algún nivel de organización, la base social de Argentina, inspirados en el trueque, montaron un proceso de moda solidaria que se convirtió claramente en una alternativa tan real que llegaron a tener más de 100 clubes de trueque. Eso perdió fuerza porque incluso el Fondo Monetario Internacional vio con muy malos ojos esa paraeconomía o economía paralela, que dijo, les prestamos plata, pero quítenme en esa vaina, porque obviamente se convertía en algo que amenazaba la forma de organización económica existente. Para nadie es un secreto que uno de los desafíos que tenemos en lo social en general, y los psicólogos tenemos la tarea de hacer, desideologizar la idea de que no podemos vivir sin dinero. Eso es falso. El dinero no tiene ni 10 siglos y la humanidad tiene una historia mucho más larga. Pero pues los psicólogos a veces nos dedicamos solamente a lo individual y perdemos de vista el tema más colectivo y más político. Hay una corriente muy interesante que lideró Ignacio Martín Baró en los años 90, 80 realmente, en Centroamérica, en plena guerra civil en esos países, y era que tenemos que apostarle a una psicología política. Esa me parece que es el colorario, digamos, la directriz más importante en la psicología social comunitaria. No puede uno considerarse un buen psicólogo comunitario si no tiene claramente una fundamentación política de lo que está ocurriendo y cuál es su visión, sea la que sea, de derecha o de izquierda, pero claro. Pero la mayoría de nosotros somos formados para ser ajenos a los procesos políticos. Allí hay otro reto, y más si uno quiere desligarse de los procesos de iglesia que están profundamente ligados al asistencialismo. A llevarle el mercadito, ¿sí? A ayudarle con la cobija. Porque todos sabemos, los que hemos estudiado un poco el asunto,
pues que eso no va a la raíz estructural del problema. Eso es como cuando uno se golpea, ¿sí? Se quiebra un hueso y viene la mamá y le echa una cremita para que le pase el dolor. El dolor puede pasar, pero la fractura sigue. Entonces creo que, digamos, ahí hay todo un camino por hacer. En general a mis estudiantes en Popayán les estimulaba ese proceso cuando estuve en la maestría también, en la maestría en paz de la Universidad Minuto. Yo creo que yo en su momento quería preguntarme qué era la política, entonces entré a un partido político y entendí que era desde adentro. Entendí que eso no me gustaba, ¿sí? Lo que yo veía ni me identificaba con eso. Pero encontré un escenario político no partidario muy interesante que fue el Movimiento Ciudadano por la No Violencia en el que estuve más de una década. Y ahí pude consolidar reflexiones y consolidar el proceso. Entonces, un poco para pensar esos desafíos, mi invitación a los que están cruzando el umbral para hacerse profesionales es, lo más importante para aprender no está en la universidad, está fuera de la universidad. Y uno aprende haciendo. Los libros son supremamente importantes para lo reflexivo, pero cuando yo tengo una pregunta genuina en mi corazón, cuando trabajo con la gente. De lo contrario, los libros sirven para trancar la puerta, ¿sí? Pero no son funcionales si no responden a una pregunta estructural. Vale, Eso les puedo contar de esa pregunta. vale, muchas gracias. Me extendí un poco. Tranquilo, muchas gracias. ¿Cómo está, profe? Bien, mi compañero de azul. Bueno, para continuar con la entrevista, sí, señor. Para continuar con la entrevista, la pregunta anterior que hacía mi compañera respecto a los retos, ¿qué dificultades encuentra usted en el ejercicio profesional de la psicología comunitaria en este contexto a la hora de enfrentarse a esos retos? Pues lo primero, un gran temor a lo político, un mar de ignorancia frente a lo político, que yo también he vivido. Pues eso es parte de la estrategia de formación de este Estado en donde no quieren que nosotros entendamos nuestros derechos y, digamos, cuando digo no quieren que entendamos es porque haciendo un comparativo frente a lo que pasa, por ejemplo, en Costa Rica, a los niños de 8º grado la materia más difícil es sociales, porque les enseñan de forma aplicada a la exigencia de sus derechos desde el conocimiento profundo de su propia constitución. Nosotros no hemos leído por completo la Constitución ni entendemos cómo en ella para exigir lo que es nuestro, o que fue acordado como acto social. Entonces creo que eso tiene una estructura mucho más profunda que se ve reflejada, por ejemplo, en los procesos de universitarios, donde, por ejemplo, siendo parte de la directiva del sindicato de la Uniminuto, mis compañeros tenían miedo de ser parte del sindicato cuando es una posición legítima, legal, válida, y la misma universidad desconoce la validación de la existencia de esta organización. Los estudiantes a veces también, y pues obviamente si no hay una posibilidad de sentirse en la capacidad de reclamar algo que es nuestro, que son los derechos, pues de ahí para adelante la cosa está complicada. Entonces creo que esa es una de las dificultades general, pero que se hace muy específica a la hora de ejercer el cargo, de ejercer la psicología comunitaria. El segundo es como una visión un poco romántica que solemos tener de las comunidades en donde pues nos da conflictos, nos aterra el rumor o el chisme cuando es parte inherente de las comunidades y a veces no hacemos el mejor uso de eso que es una expresión cultural propia de nuestros pueblos pues latinoamericanos, que puede ser una herramienta para fortalecer procesos o algo para dividirlos. Y la otra gran dificultad es de alguna manera pues que las universidades no están vinculadas a los sociales reales.
¿sí? Entonces, pues mientras en Bogotá no se comprenda el movimiento campesino, movimiento indígena, el movimiento de trabajadores, pues un psicólogo comunitario con leerse 2 libros no va a conectar, porque implica una sensibilidad distinta. O sea, cuando yo trabajo con comunidad necesito una sensibilidad frente a la gente. Esa no se resuelve con los libros, esa se resuelve con la práctica. Entonces la pandemia limita eso. Yo no creo que lo anule, yo creo que si hubiese un poco más de conciencia se podrían hacer ejercicios maravillosos en medio de la pandemia, como ocurrió con la Universidad Distrital y otras. Concretamente conozco de redes de solidaridad que han logrado subsanar parcialmente el tema de hambre, el tema de dificultades económicas más serias entre sus propios estudiantes. Pero si no hay un aprendizaje a trabajar por lo comunitario de una manera distinta, pues es muy difícil. Eso sería lo que decir. Elisandra. Bueno, profe, usted toca un tema bien interesante de la pandemia, ¿no? Y en esta situación actual de pandemia, ¿qué reto le plantea en su trabajo como psicólogo comunitario? Voy a resumirlo en algo concreto que tiene que ver con mi trabajo, no necesariamente con el trabajo comunitario directamente. Bueno, aunque también. Yo en ese momento hago parte de una organización que es una ONG que fortalece organizaciones sociales en lo comunicativo. ¿Sí? Y nosotros teníamos pensado una escuela de comunicación para organizaciones sociales presenciales y nos tocó transitar a la virtualidad, producto de esa situación. Entonces hemos ganado en la posibilidad de llegar a más público porque es más costosa la virtualidad, pero ha sido muy complicado realmente construir el vínculo necesario. Entonces en la pandemia yo creo que se pueden movilizar muchas cosas, siempre y cuando la entendamos con mayor detalle. Y yo creo que, digamos, el mayor reto es mantener la cohesión social en medio de la crisis. Y esa cohesión social se construye a través de espacios, de encuentro, de múltiples maneras que permitan responder a las precauciones necesarias, pero que no impidan que la gente se encuentre. ¿Sí? Hay un miedo creciente al tema del contacto humano. Y esa es una paradoja que es cuestionada por una visión crítica de la pandemia que dice que no, que por el contrario, las personas que nos relacionamos con personas que han tenido COVID, aumentamos nuestro sistema, aumentamos la respuesta de nuestro sistema inmune, y hay otras que prefieren ignorarlo. Y entonces, pues ahí hay como todo un debate que creo que la academia tiene la obligación de hacer, porque no podemos asumir que lo que dice el Estado, con unos intereses claramente multinacionales farmacéuticas, es verdad. Sí, se dan varias teorías a raíz del problema, ¿no? Sí. Bueno, profe, muy amable. Lo dejo en manos de mi compañera Ana María. Muy buenos días, profe, ¿cómo está? Vale. Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted cómo se encuentra? Yo reconozco ese rostro, pero no me acuerdo en dónde. En alguna marcha o algo así. Bueno, Ana María, cuéntame. ¿Nos podría hablar un poco sobre cuáles son las publicaciones que usted ha hecho sobre la psicología social y comunitaria desde el contexto regional o sobre el contexto regional? Pues mira, yo siento que el ámbito social diluye un poco el énfasis única y exclusivamente en lo psicológico. Yo creo que los psicólogos tenemos que aportar, pero digamos el trabajo que yo he hecho ha estado ligado a asumir una posición crítica frente al modelo neoliberal, y lo que he trabajado es en clave de algo que es un elemento cohesionador a nivel social, que es los servicios públicos, concretamente el agua. Eso que más he trabajado con organizaciones sociales en documentos cerrados que no son académicos, sobre procesos de sistematizar experiencias. Mi mayor experiencia y ejercicio
en ese sentido ha sido en la costa atlántica, en Magangué específicamente, y yo creo que, digamos, no me siento haciendo aportes directamente a la psicología comunitaria en ese sentido, sino haciendo aportes un poco a la comprensión social de, pues, del modelo en el que vivimos, que de alguna manera en la medida en que se ha comprendido puede ser trascendido y que regula todas las relaciones porque en algún sentido está ligado a, pues, a un modelo también humano, que comprende lo humano desde la capacidad de ser orientado o en algunos casos manipulado por decisiones políticas que juegan un poco bajo el marco del estímulo-refuerzo, ¿sí? De la teoría del refuerzo. Entonces, las políticas para desestimular ciertas acciones están ligadas al castigo. Entonces, tú no usas el tapaboca, te sanciono. O tú sales en toquera, te sanciono. Entonces, como que, digamos, ese modelo psicológico suele funcionar muy bien para regular el comportamiento humano. No para regularlo, para manipularlo, porque no es concertado. Entonces, desde ahí yo he hecho algunas reflexiones que en su momento he trabajado concretamente en la, en la investigación de la maestría y pues para algunas organizaciones sociales que han venido, a las que he venido acompañando. Pero creo que en ese sentido me he distanciado concretamente de ese marco tan estrecho que a veces nos plantean en la psicología. Creo que, digamos, eso puede ser positivo y también puede ser negativo porque diluye el saber psicológico como tal. Pero pues cada uno de nosotros elegimos en dónde nos sentimos más cómodos. Yo me siento cómodo reflexionando sobre las implicaciones del modelo neoliberal. Otros lo harán de otra manera, pero seguramente hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Profe, ¿y conoce otras publicaciones que hablen sobre este tema? Sé que existen, sé que hay una asociación a la que me invitaron hace como unos 5 o 10 años, tal vez, de psicólogos sociales comunitarios. Creo que ahí hay como un bagaje, habían personas, especialmente en la universidad, gente del externado y gente de la Universidad Católica ligadas a eso, gente de la UNAD, pero realmente le perdí la pista. Siento que de ahí se puede generar una potencialización para el trabajo como tal, pero yo insistiría que si quisiera no ver las publicaciones ligadas a eso, es necesario no perder de vista que uno de los referentes más importantes para nosotros como psicólogos, yo antes no lo entendía así, es todo lo que deriva de la educación popular y las reflexiones que hay allí, porque creo que de eso bebemos, ¿sí? Pero en lo concreto realmente no te podría dar más información. Muchas gracias, profe. Bueno, Buenos días, Compañero Wilmer. profe. Buenos días. Wilmer, Mi nombre es ¿cómo Wilmer, como anda? mencionaban. Muy bien, sí, señor. ¿Y usted qué tal? ¿Dónde anda usted, mi hermano, que está pasando como bueno? Estoy por aquí en Los Llanos, profe. Esto se llama Vista Hermosa Meta. Es Bueno, un poco, hay harto campito por acá. allá Profe, tengo unos yo tengo, estudiantes ahí por allá cerca. Pero bueno, cuénteme, sí, Wilmer. bueno, yo tengo dos preguntas inicialmente. Una es, ¿qué importancia tiene para Sí. usted trabajar en red para afrontar todos los problemas comunitarios? ¿Sí? Bueno, entonces, frente al tema del trabajo en red, me parece que tiene tiene ventajas innegables, pero también tiene muchas dificultades en términos organizativos porque implica tener unas conversaciones y unos acuerdos previos que permitan que todas las partes se sientan ganando. Lo que ha ocurrido en este país a nivel de trabajo en red es que en muchas ocasiones ha dividido las organizaciones sociales porque en aras de aplicar el modelo neoliberal a las relaciones sociales se ha entrado en una lógica de competencia, de protagonismos,
de visibilización de unas organizaciones sobre otras. Entonces, mientras no haya un ejercicio de reflexión institucional y personal suficientemente claro, las redes tienden a fracasar, porque se sienten espacios donde unos utilizan a otros. Sin embargo, también creo que hay ejercicios palpables en donde los problemas desbordan y necesitamos acciones conjuntas de diferentes actores. En la costa, que es donde yo tengo más conocimiento, especialmente en la zona de la depresión momposina, se han ido avanzando en la comprensión de la asociatividad como un elemento que los psicólogos sociales deberíamos y comunitarios deberíamos tener súper claro. ¿Por qué la gente se asocia o por qué no logra asociarse? Claro, la pregunta psicológica es fascinante y uno puede quedarse allí investigando 10 o 20 años. Y vale, es importante para enriquecer un poco la reflexión. Pero también yo puedo decir que desde lo que he indagado, mientras tengamos una visión dominantemente individualista, es muy difícil que se avance en ese sentido. Para poder trabajar hay que deshacerse, digamos, de esa visión competitiva para dar un paso y construir unas relaciones mucho más cooperativas. Yo recuerdo que en la universidad lo que más odiaban los estudiantes es, usted va a trabajar con fulanito. No, yo no quiero trabajar con él. ¿Pero por qué? No, es que me cae bien. Yo solo trabajo con mi amiguito o con mi amiguita. Entonces, desde ahí, aunque parezca muy simple, el proceso está viciado. Incluso lo puedo reforzar con los argumentos que daba una encuesta que hicieron hace años por parte de los empresarios. Los empresarios estaban planteando cuál era el perfil de profesional ideal para ellos. Y una de las cosas que exigían a gritos era que la gente pudiera trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una estructura de trabajo en equipo. Alguien presenta, pasa la pelota, alguien hace unas preguntas, responde. Otra persona hace preguntas, responde. Entonces, quizá la complejidad del trabajo en equipo no se ha visto tan claramente trabajada pedagógicamente en las universidades y donde, digamos, es la base para poder hacer unos trabajos más adelante en otros niveles. Y por supuesto, como hay intereses institucionales que a veces priman sobre otros, pues acordar toma tiempo. Y el mismo afán del sistema hace que la gente quiera hacer todo rápido y mal hecho. Entonces, pues ponerse de acuerdo no se hace en una conversación, ustedes lo saben. Pero a veces lo hacen en una conversación y resultan cosas bastante... porque ponerse de acuerdo para una meta grande como la de la cosa que voy a narrar es importante. Allá hay un complejo cenegoso muy grande que cubre una gran extensión de tierra y quiere el concurso tanto de campesinos, ganaderos, empresarios, el gobierno, las organizaciones sociales, y han construido procesos de coaliciones de muchas organizaciones para poder tener fuerza a la hora de pedir recursos y a la hora de imponer decisiones políticas. Eso se puede hacer y ha funcionado. Pero requiere una base organizativa en donde la gente sepa trabajar en equipo, sepa ceder el poder, sepa rotar el poder, sepa aportar desde su individualidad. Y es allí donde creo que está el reto de las redes. Oh, ok, teacher. Básicamente tenemos que articular nuevas formas de, digamos, de poder unirnos también como profesionales, porque digamos con base a eso que tú acabas de mencionar, sí, a la participación, digamos, común de todos, no solo de manera individual, surge la siguiente pregunta: ¿cómo ve usted la participación de los nodos regionales en el desarrollo de la psicología comunitaria? ¿Sí? Y estuve leyendo, pues, ahí como un pequeño, los nodos son todo ese conglomerado de personas, digamos, que tienen amplios conocimientos de psicología, digamos, social en este caso, que van a aportar para poder hacer algo. O sea, ¿cómo ve usted eso, teacher, digamos, de establecer esa participación del nodo como tal en el desarrollo de la psicología? No sé si de pronto se me pudiera dar una apertura más amplia. Mi estimado Wilmer, perdón. Yo siento que hay muchas formas de organizarse, ¿sí? Los nodos regionales son una forma de hacerlo. Perfecto.
Sin embargo, creo que, digamos, hay unas formas naturales de organización, ¿sí? Eh, las formas naturales están ligadas a nuestras instituciones o formas de organización social como la familia, como los amigos por interés, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay unos caminos que ya han venido indagando. Sé que el Colegio Colombiano de Psicología ha venido avanzando de manera importante en eso. Sé que en investigación se trabaja mucho el tema de los nodos. Creo que todas esas formas son bienvenidas, pero creo que tenemos que aprender una cosa y es que las formas organizativas surgen de la necesidad. Y a veces los nodos corresponden a necesidades institucionales y no de los psicólogos. Ah, ya. Entonces, pues el juego termina siendo que usted es útil para los intereses de la institución. ¿Y por qué hacen eso? Porque uno no tiene claros sus intereses. Entonces, si yo trabajo en Vista Hermosa, yo vivo en Vista Hermosa, me encanta el lugar. Yo tengo claro que allí se está gestando el proceso de paz, que hay un proceso de reincorporación, que hay unas amenazas en términos de seguridad, y yo tengo que actuar de acuerdo a mis intereses. Pero entonces lo que suele ocurrir es que nos enseñan a disociarnos de nuestro territorio. Entonces, usted está más con la... Es un ejemplo. Es como cuando uno está en su lugar y su atención está más en Villavicencio que en Vista Hermosa. Entonces, para mí, un elemento clave, que sugiero por los errores que yo he cometido, aprendamos a ubicarnos localmente en nuestra realidad y a hacer desde nuestra realidad local. Porque si no, termina uno siendo instrumento de los intereses institucionales de otros que quieren que nos reunamos para debatir la psicología social comunitaria en el meta. Y están pensando en Villavicencio. No abordamos ni hacemos la fuerza que deberíamos hacer desde el lugar en donde estamos. Sí, es como que se bifurca todo el objetivo central de nosotros como profesionales y no solo eso, yo creo que también como entidades también. Sí. Profe, otra de ya... Una impresión allí. ¿Sí? Eso es producto de la manera como está organizado políticamente el país. Okay. Que Falborda ya lo venía reflexionando. Tenemos que apuntarle a la construcción de regiones. Y el país está diseñado para ser centralista porque ganó Santander en Colombia. Venezuela ganó Bolívar. Bolívar era federalista. Cada región tenía que resolver lo suyo. Aquí Bogotá resuelve todo. Bogotá resuelve hasta si hay plata para el baño en la alcaldía de Villavicencio. Eso lo decide. O sea, estoy exagerando, pero el poder del centro es brutal. Y la mejor manera de hacer un buen trabajo es descentralizar el poder y trabajar en lo local. Profe, Mis problemas. qué buen aporte. Y la verdad, pues muy nutritivo lo que nos acaba ahí de pasar ahí como conocimiento. ¿Algún otro comentario adicional, profe, como psicólogo, como, digamos, para, digamos, afrontar? Estamos netamente enfocados en lo social. No sé de pronto qué sugerencia nos quiera dar como futuros psicólogos que vamos a salir a enfrentar todas estas problemáticas sociales. Les voy a hacer 3 comentarios que son vitales. El primero es que creo profundamente que son ustedes los que van a hacer la transformación. Yo sé que eso suena como pesado, ¿no? Pero voy a citar algunos ejemplos como Greta Thorner, que estuvo en varios espacios internacionales dando que los gobiernos debían resolver el problema del cambio climático porque ya se sabe cómo, pero no hay una decisión política. Pero como ella, hay muchos jóvenes que están apostándole al cambio desde hace muchos años. Y creo que ser joven le da a uno la fuerza y la energía para meterse en muchos líos y superarlos. Ya uno con los años tiene la claridad, pero no tiene la energía. Lo segundo es que solamente puede uno hacer su mejor trabajo en psicología social comunitaria cuando sabe quién es, cuando se sabe negro, se sabe indígena, se sabe campesino y se sabe orgulloso de eso. Entonces hay que hacer un viaje a la memoria personal y saber con qué tipo de poblaciones yo me identifico para darlo todo por gente, por ese grupo poblacional.
y darlo todo para que yo como parte de ese grupo poblacional pueda movilizar los recursos necesarios para que da la psicología social y comunitaria y las organizaciones ligadas a eso para poder generar unas formas de buen vivir distintas. Sin ese viaje a lo que somos es muy difícil, muy difícil. Jamás, si yo tengo en lo personal unos prejuicios frente a la población negra, voy a ser un buen psicólogo comunitario trabajando con afros. No puedo, porque estoy peleado personalmente con eso. Entonces creo que ahí hay una potencia enorme. Y por último, creo que la sensibilidad frente a los territorios se construye caminando los territorios, conociendo a la gente de los territorios y haciendo cosas que no nos han enseñado en la universidad, como ir a comerse una empanada donde venía fulanita y escucharla. El modelo neoliberal es extremadamente pragmático y el pragmatismo en extremo es deshumanizador. El pragmatismo nos indica que nada podemos hacerlo si a cambio algo. Y la psicología comunitaria requiere mucho de vínculo, mucho de afecto, mucho de escucha. Y eso escasea cuando nos han introducido la idea de la eficiencia por sobre las personas. Entonces nos enseñan a los resultados. Es que hay que hacer la encuesta para el PRO y hay que hacer encuestas y hágalo y no importa lo demás. Entonces cuando está por encima el resultado sobre las personas, nos perdemos. Entonces yo siempre creo que la idea es poner a las personas sobre los resultados. Obviamente eso puede tener costos, pero creo que a la postre de la vida lo recompensa a uno, permitiéndole encontrar que los resultados vienen si uno cuida los procesos. Hay que trabajar en el aquí y el ahora. Duro. Así es. Sí. Bueno, yo creo que Después para hablamos cerrar, de Vista Hermosa porque allá tengo amigos. ¿Vale? Bueno, teacher. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si algún compañero quiera mencionar alguna otra cosa. Muchas gracias, profe. Usted es muy amable. Muy contento de compartir. Yo quería agradecer al profesor por el tiempo, por las respuestas brindadas y pues por los consejos y por la información que nos brinda, porque pues nos es suficiente para ver un poco más allá el tema de la psicología social y cómo está impactando pues de diferentes maneras, tanto en lo personal, en lo local, en lo departamental y cómo digamos el tema político está influyendo en eso. Y que digamos ya pues nosotros como psicólogos debemos ver desde qué punto lo vamos a apoyar y vamos pues aportar para mejorar el tema comunitario, ¿sí? En algunos casos la mayoría de los casos se ve mucho el tema de corrupción y es en ese caso donde debemos poner el tema del sentir, de ponernos en la empatía y buscar la manera de lograr solventar y dar respuesta a esas novedades, a esas problemáticas, ¿no? Pues que no es sencillo, pero pues que entre todos podemos llegar a un punto y a cumplir ese objetivo. Erika, yo quisiera insistir en la idea de que no hay aprendizaje sin acción. Hay que salir de la casa. Hay que salir de la zona de confort. Y hay que trabajar con las organizaciones más cerquita que tienen. De lo contrario, ningún libro supera esa experiencia que da el trabajo con la gente. Ninguno. Les toca salir de la zona de confort y entender que hay que aprender permanentemente porque no sabemos de política, no sabemos de ecología, no sabemos de género, no sabemos de muchos elementos centrales en estas relaciones. Y si uno baja la cabeza y dice, no sé, aprende. Si creemos que por ser salidos de la universidad ya no lo sabemos todas, nos quitan la cabeza. La gente nos quita la cabeza porque la gente sabe de su realidad. Entonces la invitación es a salir de su zona de confort y hacer pequeñas prácticas con las vecinas, con las juntas, con lo que tengamos cerca. Cuidemos niños, veamos cómo se dan esas relaciones, porque ningún psicólogo, ninguna psicóloga aprende la relación sin el contacto humano. No puede. Eso no se lee en los libros. Los libros son una herramienta.
Y en este caso, no son el único ni el mejor camino. Yo sé que esto es muy duro porque nos enseñaron a creer en los libros, pero realmente en eso hay mucho que aprender desde la acción y obviamente chévere llevar esa experiencia a una reflexión sistemática pudiéndole escribirla, pero sin perder de vista eso. Aprendemos desde la acción. Profe, con respecto a lo que acaba de usted mencionar, sí, sí es muy cierto, ¿no? La experiencia en el campo de acción es como ese complemento que todos debemos como de tener, ¿verdad? Aparte de la teoría y todo lo que aprendemos en las aulas, yo creo que si no tenemos esa formación ahí en el campo, en la comunidad, toda esa teoría se queda en eso, en teoría, ¿no? No vamos a tener como los recursos suficientes al momento de ejercer, ¿no? Así es, Elisa. Y pues agradecerle nuevamente por su tiempo, por todos sus conocimientos compartidos. Es usted muy amable. Seguimos en contacto porque tenemos que ayudarnos unos a otros. Hay un saludo que tienen los scouts que me parece que refleja un poco lo que deberíamos aprender todos. Ellos son así, este dedo lo pone aquí, que significa el grande cuida al pequeño. Y significa que los que tenemos más experiencia tenemos la obligación de compartirla con los que vienen para que cuando ustedes sean más grandes lo compartan con los más pequeños. El sistema neoliberal dice, hay que cobrar por eso. Hay que recuperar la plática que invertimos en la universidad. Si seguimos pensando así, el conocimiento se va a quedar atrapado en unas personas y cuando se mueran se va con ellos. Pero creo que precisamente el conocimiento, diría Antonio Elizalde, es una riqueza que entre más se comparte, mejor se produce. Pero hay que compartir solamente desde la experiencia de vivir, porque la otra nos ayuda, y yo diría que la teoría que es complementaria a la acción, no al revés. ¿Sí? Porque somos, digamos, si lo hablamos en términos profesionales, nos hacemos profesionales en la medida en que hacemos. Un profesional es un técnico, sabe hacer. Si nos queremos ver como científico, entonces es el que tiene que reflexionar. ¿Sí? Pero como profesionales de la psicología, hay que hacer. Y hay mucho por hacer. Yo los que se vinculen a organizaciones donde hagan trabajo voluntario, que no pagan, pero aprenden. Porque la universidad tiene limitaciones en ese sentido, y más por la pandemia. Y si se animan, un día me llaman y yo los oriento en ese sentido concreto. Pero chévere poder sentir el interés de ustedes por esos temas. Así que le agradezco a mi tocayo Edward John que me haya puesto en contacto con ustedes también, ¿vale? Ahora debo retirarme, si no hay otra pregunta, porque tengo unas cosas que resolver. Muchas gracias, profe. Muchas de nada. Que sigan adelante y no pierdan el impulso. Gracias, profe. Gracias por todas las palabras de aliento y de ánimo que nos acaba de... Ok. Bueno, entonces me alegra mucho haber compartido. Quedamos en contacto, ¿vale? Listo, profe. Hasta luego.